Saludos mortales y sean bienvenidos una vez más a Culto Extremo, este pozo infecto de metal extremo y underground, emitiendo como siempre desde el Gris Montevideo. Y en el día de hoy vengo con un video que nadie me pidió y que nadie se vio venir y que posiblemente ni yo sabía que iba a ser este video hoy, pero es un disco que tengo bastante presente en mi reproducción de música diaria desde que salió en realidad, y veo que poca gente ha hablado de él, entonces me parece que hoy es un gran momento para hablar de ese gran disco que ha salido este año llamado Hamelin, de la One Man Band alemana Bilvis. Eh, Bilvis es un proyecto que a mí la verdad me gusta muchísimo. Lo vengo siguiendo desde hace unos años, en realidad es bastante reciente. Fue formado en 2020, pero bueno, yo vengo escuchando los trabajos anteriores y venía esperando este disco con ganas. Obviamente no tengo ni que explicar el por qué, ¿verdad? Es que Bilvis es un proyecto alemán. Ya no voy a volver a explicar el hype que a mí me produce el black metal alemán, el cariño que le tengo al black metal de Alemania. Y bueno, lo primero que salta a la vista en este hermosísimo trabajo llamado Hamelin es esa portada en donde vemos al famoso flautista de Hamelin llevándose a los niños al son de la melodía que sale de su flauta. Un flautista bastante roto, bastante oscuro, llevándose unos niños, ¿verdad? Que tienen esos ojos llenos de tristeza y de desesperanza. Bueno, me parece una obra fantástica la de esa portada, me gusta muchísimo. Es una portada que, como digo, me encanta. Me encanta la portada. Fue lo primero que cuando salió este disco dije, wow, qué pedazo de portada. Y bueno, yendo más, vamos a hablar del proyecto en cuestión ahora. Vamos a hablar de Bilvis. Bilvis es, como digo, un proyecto alemán nacido en lo que sería la parte de, ¿cómo que se llama esto? Renania del Norte, creo que se le dice así en español, en la zona de Westfalia. Es un proyecto que se presenta como de atmospheric black metal, que eso, como yo siempre digo, para mí es un poco, es un poco enfático el concepto de atmospheric black metal. Yo entiendo que hoy en día existen tantos subgéneros de black metal que quizás es necesario aclarar que un proyecto se enfoca más a la atmósfera, pero para mí el verdadero black metal no puede estar carente de atmósfera. Es decir, no es death metal. Para mí el verdadero black metal tiene que tener una cierta atmósfera, ¿verdad? Tiene que jugar con la atmósfera. Yo sé que hay bandas de brutal black metal y demás bueno, que van más al palo, más a lo musical, pero quizás esas bandas son las que en espíritu, en esencia, menos se parecen a lo que es el verdadero espíritu del black metal. Por lo tanto, Bilvis es un proyecto de atmospheric black metal que, como digo, fue originado en Renania del Norte, Westfalia, en el año 2020 y está totalmente hecho, ¿verdad? Está manejado totalmente por el músico multiinstrumentista Bilvis, que lo tenemos acá, que es este señor tan simpático. Me encanta esa foto, me encanta esa foto, no tengo ni qué decir. Qué bueno utiliza el mismo nombre que el proyecto. Podemos decir que el proyecto utiliza su nombre, o a la inversa. El logo me gusta mucho también, ¿verdad? No sé si se llega a apreciar, pero el logo me gusta mucho. Es un logo que me gusta mucho, que bueno, que tiene todos los elementos, ¿verdad? Que a mí me gustan del black metal. Tiene masas, tiene lanzas, tiene estas morning stars, ¿no? Tiene bosquecito y lago de fondo. Es un logo que a mí me gusta mucho, honestamente. Y bueno, el Bilvis, ya entrando en la parte mitológica del nombre, ¿verdad? Porque muchas veces el black metal se enraiza en toda esa cuestión mitológica. El Bilvis, en lo que es la mitología teutónica, germánica, es como una especie de espíritu, como un espíritu que a veces es demoníaco y a veces es un brujo que se convierte en uno. Que bueno, que
que tiene mucho que ver con lo que es la cosecha del maíz, ¿verdad? Se dice que el Bilvis es una criatura que tiene una hoz en un pie y que va cortando, haciendo mella a las plantaciones de maíz, y que por eso es que nace quizás lo que es el mito del Bilvis, porque quizás ¿verdad? Los granjeros de la época veían agujeros en las plantaciones de maíz, y ahí es cuando nace esta creencia en el espíritu maligno del Bilvis. Una de las versiones de lo que es el Bilvis tiene que ver también con lo que es la famosa noche de Walpurgis, que es esa noche donde las brujas, ¿verdad?, van al monte Brocken a reunirse en el aquelarre con el diablo, con Satanás. Y bueno, como digo, el Bilvis tiene varias, como todo mito, tiene varias formas. Por ejemplo, una de las formas es la de un remolino, un ser que viene en un torbellino, em, vestido de lino blanco con un gorrito triangular. Y también está la forma del señor de la hoz en el pie. Y bueno, existen, obviamente, como en todos estos mitos, existen las leyendas de cómo enfrentarse a ellos, ¿verdad? Que dicen que hay que atacarlos con un cuchillo que tenga una cruz, como es un cuchillo que tenga 3 cruces talladas en la hoja, y tirárselo y gritarle, ahí lo tienes, Bilvis. Y ahí supuestamente uno lo aleja. Y bueno, a mí esta cuestión folclórica del asunto a mí me parece tremendamente interesante, porque yo creo que el black metal tiene mucho que ver con eso. Se da mucho en esos lugares donde la nación, el espíritu nacional, va mucho más allá de la frontera política, y ya uno tiene que entrar en eso que los alemanes llamaban el Volkgeist, el espíritu del pueblo, que es una cuestión ancestral que tiene que ver poco con una frontera geográfica, que ya tiene que ver con el mito y demás, cosa que hablaremos seguramente a continuación. Y por eso es que la temática de Bilvis musical, como podemos leer aquí en Metal Archives, es cuentos de hadas y mitos. Y me parece tremendamente interesante que digan bueno, que conscientemente Bilvis diga que él refiere al cuento de hadas, porque el cuento de hadas no es ajeno a, ¿verdad?, a lo que es la fundación del espíritu nacional. Y el cuento de hadas siempre tiene como un final muy oscuro, generalmente, porque tiene que tener una parte pedagógica. El cuento de hadas es esa historia que tiene seres mágicos que siempre se aloja en un tiempo indefinido, en el érase una vez. Y en ese tiempo indefinido, en ese tiempo más allá de la historia, más allá del espacio y del tiempo histórico, seres mágicos conviven con seres no mágicos, y situaciones, ¿verdad? Acontecen situaciones en esta conexión entre lo mágico y lo mundano, que por lo general tiene por motivo de dar una enseñanza a un niño o a un adulto. Es por eso que los cuentos de hadas populares, yo que sé, Caperucita Roja, Hansel y Gretel, que son curiosamente todos alemanes, como verán, tienen siempre una enseñanza de fondo y siempre tienen un final tremendamente oscuro. Entonces, me parece genial que Bilvis se enfoque en el tema de los cuentos de hadas, porque como digo, todo este acervo cultural que tienen estos pueblos ancestrales, como los cuentos de hadas, tienen mucho que ver con ese lado sombrío del espíritu nacional, que a mí me parece que es fantástico, que es totalmente seductor, me encanta, es algo que me encanta. Entonces, para comenzar a hablar bueno, de lo que es Bilvis, eh, tenemos que empezar a hablar por su discografía. Quizás su primer EP, que se llama Sangenwelt, que significa algo así como... Dame un segundo, que se los digo. Dame un segundo que se los digo, que lo tengo por acá. Esto es todo un tirón, así que sépanme disculpar. Sangenwelt significa algo así como... Eh, yo lo anoté para ustedes. Dame un segundo.
Denme un segundo. Bueno, no lo encuentro. Es algo así como... Lo traduzco acá. Miren ustedes, miren qué inteligente yo. Mundo de leyendas, ¿verdad? Sangenbelt es mundo de leyendas. Y bueno, tiene una portada que a mí me gusta muchísimo. Que bueno, que se agrandó bastante. Que tiene ahí ese señor. Ese señor ahí en el medio del bosque. Me parece una portada, seguro que debe ser una portada extraída del arte popular. Tenemos aquí unos duendes en el costado que lo observan. Me acuerdo mucho del comienzo del Hobbit, ¿no? De Tolkien, que dice, ¿no? Que los hobbits se esconden de la gente grande y hace mucho que no se ven porque huyen de la gente grande. Aquí vemos algo así, ¿no? Y este disco tiene títulos tan sugerentes como, por ejemplo, El Señor de las Montañas, El Mensajero, La Vieja, es Leyendas, Tierra de Leyendas, perdón, y ya vemos que la temática lírica tiene mucho que ver con eso de la fábula, no las fábulas, perdón, no voy a utilizar más la palabra fábula porque la fábula es algo muy específico, pero sí del cuento de hadas, del cuento ese que se le cuenta a los niños con una cuestión de dejar una enseñanza. Y bueno, vamos a escuchar un poco de por qué a mí me gusta tanto Sangenwelt. Y vamos a escuchar una canción para que vean por qué yo quiero tanto a Bilvis. Fantástico. Darbotte, el mensajero. Black metal alemán hasta la médula. Bueno, hermoso, hermosísimo. Black metal alemán sin florituras, pero en realidad tiene como una cuestión muy melódica que no escapa a lo que es el black metal tradicional de Alemania. Pero como digo, a mí este tema de cuentos, esta atmósfera, ¿verdad? De cuento, de historia folclórica muy enraizada en el terreno, ¿verdad? En el lugar de donde viene Bilvis, me parece fantástico, porque el black metal tiene mucho de eso, mucho del arraigo hacia la parte más metafísica de la nacionalidad, ¿verdad? Y con metafísico me refiero a eso que va más allá, que no se puede trazar en una línea política, eso que une a un grupo de personas, lo cultural, la lengua, y yo creo que en Bilvis eso es muy patente y muy marcado, y a mí me gusta mucho. Y bueno, entonces, Sagenwelt, perdón, Sagenwelt sale en el año 2020, perdón, de forma independiente. Tiene una duración de 21 minutos con 51 segundos y yo les recomiendo ampliamente escucharlo porque posiblemente no se van a arrepentir. Después me lo agradecen si no lo conocen. Pero bueno, pasa el tiempo y llega el disco con el que yo conocí a Bilvis, que es este. Pan salió en el año 2022 y ya editado bajo el sello Northern Silence Productions, limitado a 1000 copias. Y tenemos aquí la portada con el dios Pan, ¿verdad? El dios. Él es el dios griego de las cosechas, si yo mal no recuerdo, también de la. No, de las cosechas no, de los pastores y de los rebaños, y también tenía mucho que ver con
con el tema de la fertilidad. Era un dios lujurioso, un dios, como todos los dioses grecolatinos, un dios muy, muy cercano, a veces en personalidad a los humanos, un dios que se enojaba mucho si lo despertaban de su siesta y cosas así. Bueno, el dios Pan, ¿verdad? Ya embebiéndonos de esta atmósfera pagana. Y así es como tenemos aquí este hermoso disco llamado Pan, el cual tiene 8 tracks y una duración de 51 minutos con 21 segundos. Eh, para mí este es posiblemente el mejor disco de Bilbis, ya les hago spoiler. Y bueno, me gustaría que lo escuchen un poco para que entiendan por qué a mí me gusta también, porque esto es como un trayecto que hacemos, ¿verdad? Hacia su último lanzamiento. Vamos a escuchar Wasserman. Hermoso. Hay como una melodía muy Dissection. Es una locura. Increíble. Hermosísimo. En fin, escuchen este disco porque es una locura. Es muy bueno. Aparte esta letra, Wasserman, si ustedes la traducen y la leen, van a ver que habla como una leyenda en la cual hay tres personajes que se llaman Knock, Neck y Semanlain. Y bueno, y como que tocan el arpa para atraer jóvenes. eh, para atraer jóvenes hacia sí. Y bueno, tiene que ver con el tema de las sirenas. Y es muy interesante toda la parte, como digo, la parte folclórica del asunto, de las historias fantásticas del pasado. Eh, Mucho de, como digo, ese acervo cultural que los hermanos Grimm posteriormente recopilaron en esos cuentos que llegaron a nosotros gracias a las películas de Disney. Que bueno, que en realidad los hermanos Grimm, como lingüistas que eran y como románticos del siglo XIX, buscando el espíritu de la verdadera nacionalidad para luchar en contra de lo que sería el, 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 el- el- el neoclasicismo, el igualar a todas las naciones a través de una misma cultura. Los románticos buscaron en su acervo cultural propio, yendo hacia el campo, hacia esa parte del relato oral, esas historias que no estaban escritas en ningún lado, que se contaban de generación en generación, y los hermanos Grimm las fueron recopilando una por una y las trajeron a nuestros días, ¿verdad? Y es así como bueno, tenemos gente como Bilbis que las agarra y las aprovecha para el black metal, y me parece tremendamente adecuado, porque puede hacerlo, porque tiene de dónde agarrarse, cosa que nosotros quizás acá en Uruguay no lo tenemos. Y bueno, esta gente como digo, lo puede hacer. Y bueno, un año después, un año después de este discazo llamado Pan, nos llega, yo lo vi a través de 2 años, perdón, de 2024, nos llega este discazo llamado Hamelin, ¿verdad? Eh, la historia del flautista de Hamelin, que es obviamente quien da nombre a la portada, fue también recopilada, si yo mal no recuerdo, por los hermanos Grimm, y tiene que ver con una especie de historia popular medieval que hablaba de que un pueblo por el 1200 tenía una infección de ratas y ellos no sabían cómo enfrentar esta invasión de ratas. No hay que olvidar que
poco después, 1300, si no me acuerdo, por ahí es la peste negra. No tengo la fecha, lo estoy tirando al azar. Pero bueno, resulta que un señor llega con una flauta vestido de colores extravagantes y se ofrece a librar al pueblo de las ratas por un módico precio, lo que el pueblo accede de buena gana, y él saca una flauta y se lleva a todas las ratas y las ahoga en el río, si no me acuerdo mal. Resulta que cuando viene a cobrar su paga, se niegan a pagarle por su trabajo, a lo que cuando están todos en la iglesia, siempre estas historias folclóricas tienen cierta conexión con el cristianismo. Entonces ellos están en un día de junio, si mal no recuerdo, celebrando el Día de los Santos Juan y Pablo, y llega este flautista, este extraño con una flauta, y al son de su melodía, de la melodía que saca de su flauta, en represión, en represalia por no haber recibido la paga que le correspondía justamente, se lleva a todos los niños del pueblo. Y eso es lo que vemos. Eso es lo que vemos aquí, en la portada, al flautista llevándose a los niños. Se lleva a todos los niños del pueblo y los niños nunca más vuelven a ser vistos. De hecho, los adultos ni se enteran qué pasó con los niños. Se enteran porque 3 de ellos, uno que era cojo y no podía seguir a la manada, uno que era creo que ciego y otro que era sordo, cuentan a los demás qué fue lo que pasó, pero los niños nunca más fueron vistos. Todas esas historias populares de lo que es esa región de Germánica son muy difíciles de datar y son todas anónimas, como es el relato oral y popular. Es anónimo, es de autor desconocido, el autor es un invento renacentista, no medieval. Antes la gente no necesitaba firmar sus obras porque no ganaba nada con sus obras, ¿verdad? No existían los derechos de autor porque no había nada que ganar. Entonces, tenemos este hermosísimo disco llamado Hamelin, que no voy a perder mucho más tiempo, y vamos a escuchar un poco de Hamelin. Black metal alemán. Voy a poner permiso. Voy a poner ese inicio de vuelta porque es antológico. ¡Ah, Dios mío! ¡Qué bueno es esto! Hermoso. La locura. Ein Licht dort in der Nacht. Una luz ahí en la noche. Qué belleza, che. Ahora igual voy a hablar un poco de algo que no me gusta tanto del disco. Porque no todos son flores, no todo puede ser perfecto, ¿verdad? Y menos en el black metal, el cual se nutre de esas pequeñas imperfecciones para, como una luz en el medio de la noche, ¿verdad? Sacar a relucir ciertas virtudes. Vamos a escuchar un poco del tema que da nombre al disco, Hamelin. Y
van a ver, a mí me recuerda un poco el arranque, un poco de Somberlane de Dissection, que es una influencia obvia. Yo he visto que Bilvis por ahí se pasea con remeras de Dissection por aquí y por allí. Tiene algo que me recuerda mucho a Somberlane. Vamos. Tiene como unas melodías muy melancólicas. Hay como cierta melancolía que me gusta muchísimo. ¡Qué belleza de disco, Dios! Quizás no está bien decir Dios en este canal. Satan. Me parece tremendamente original el approach que toma para... Hay unas melodías que mete posteriormente en esta canción que me parece algo muy original de parte de Bilvis. Estas me parece que son. Hermoso. ¿Y ahora? Va como en una gradación ascendente hacia la oscuridad total. Me encanta. Preciosidad, che. Qué preciosidad. Qué preciosidad. Y bueno, no les voy a spoilear todo el disco. Mi idea era más o menos mostrarles porque a mí me gusta tanto este disco y siento que no se está hablando demasiado de él. Yo no tengo que explicar mi hype por el black metal alemán en este canal a esta altura. Creo que está lo suficientemente explicado como para que yo no tenga que explicarlo en cada video. Pero posiblemente venga una seguidilla de videos alemanes porque estamos teniendo como un boom del black metal alemán que me parece que están saliendo discos de una calidad tremenda en Alemania, que siempre estuvo la escena alemana, discos de una calidad tremenda. Pero, mamita, che, mamita. Impresionante este disco de Bilvis, la verdad. Un disco, un black metal melódico, oscuro, como digo, basado más que en el mito y más que en lo mitológico, en lo folclórico. Y no cayendo al folk, si bien en el disco hay alguna flauta por aquí y por allí, alguna guitarra acústica muy reminiscente quizás a Lord Belial y a Dissection. Lo folclórico de la temática, las letras, la temática, como digo, eso que tiene que ver mucho con el lado, como digo yo siempre, el lado sombrío del sentir nacional de un país, porque obviamente está lejos de lo que es la luz de la razón, de lo que fue la luz de la razón del clasicismo francés. Los hermanos Grimm se calzaron, ¿verdad? Yo los veo en una postura muy heroica, quizás. Yo casi que me los imagino con el farol en mano, entrando en las sombras del bosque a buscar
todos estos relatos que estaban perdidos por generaciones, que no eran parte del acervo de la gente con cultura, es decir, de la gente académica. Y los veo casi que, como digo, en esa postura de rescate de lo que era el acervo cultural de su país en búsqueda del verdadero espíritu, el espíritu sin disfraces, sin máscaras de lo que era la nacionalidad alemana. Esos inicios de lo que fue la lingüística como disciplina me parecen tremendamente fascinantes. Y bueno, es fantástico, me parece hermosísimo lo que hace Bilbis y lo quería compartir con todos ustedes. Es un disco de tremenda calidad, black metal, como digo, melódico, pero no quizás del más oscuro. Sí es oscuro, es muy sombrío, pero tiene como eso melancólico, es esa melancolía por un pasado que nunca fue real. Ese pasado que se ubica en la historia folclórica, en el mito, en el érase una vez, que esa vez nunca fue en realidad. Bueno, tiene mucho de eso. Esas melodías, como diría Baudelaire, logran el transporte del alma y los sentidos hacia ese lugar que está más allá de la historia, de la realidad material. Y yo creo que cada nota, cada melodía, cada acorde lo logra perfectamente en un estilo muy propio de lo que hacen los alemanes, por momentos muy rápido, muy melódico y a la vez muy melancólico y con momentos muy introspectivos. Me parece un disco fantástico, obviamente las letras en alemán, porque tiene mucho que ver con lo que es la construcción de lo que quiere hacer Bilbis, el cantar en su propia lengua, porque si uno está refiriendo a ese espíritu nacional metafísico, ¿verdad? Ese espíritu que no se puede medir, como digo, de forma política, no se puede trazar un país en el sentir de un grupo de personas, y en la búsqueda de ese espíritu nacional trascendente, digámosle, que va más allá de lo político, es imposible cantarlo en otra lengua. Tiene mucho que ver la historia folclórica con la lengua en la que está hablada la historia folclórica, no se puede traducir. Y yo creo que tiene mucho, hay mucha magia en lo que es el cantar en alemán de Bilbis. Así que bueno, lo único que no me gusta del disco y que me parece, yo no lo había notado, lo noté en un comentario de Black Metal Promotion y ahora no puedo dejar de notarlo, es quizás el sonido de la batería en Hamelin. Me parece que hay como un abuso de un sonido de platos que me parece que llega un poco después de un rato como a hacerse notar de forma un poco molesta. No llega a romper lo que es la atmósfera del disco. Es un disco fantástico que no puedo más que recomendarles, no lo voy a calificar, pero es un disco de putísima madre. Así que si no conocen Bilbis, vayan a escucharlo. Tienen todos los discos, supongo que en Spotify también. Yo uso YouTube Music, no uso Spotify. Pero si usan Spotify, seguro que están ahí. Y si no, vayan a Black Metal Promotion, que tienen todo subido. No dejen de apoyar estos proyectos más underground dentro del black metal, porque bueno, es lo que da, es la verdadera raíz, es lo que mantiene al árbol erguido. No son las bandas grandes. Así que espero que les guste Bilbis. Si les gustó el video, me dejan un comentario, un pulgar arriba. Y si tienen a alguien a quien le puede interesar esto que hacemos aquí en Culto Extremo, mándale una invitada, dígale, mirá, acá hay un canal, un canal que habla de cosas que quizás en otro lado no se hablan tanto. Así que bueno, les mando un fuerte abrazo, les pido disculpas por el momento en el cual no encontraba la referencia que quería encontrar, que es de las pocas cosas que tenía anotadas y no la encontré, soy un desastre, porque generalmente yo dejo el libre fluir de la mente, el libre fluir de la conciencia aquí en estos videos. Así que bueno, sin nada más que agregar, les mando un fuerte abrazo. Espero que tengan un buen día. Nos vemos en el próximo video, que seguro va a ser ahora nomás. Voy a estar tomando en cuenta muchas de sus sugerencias. Pero bueno, hoy quería hablar de esto. Les mando un abrazo nuevamente. Espero que estén bien y los saludo, como siempre, desde la Gris Montevideo. Bueno, nos estamos viendo. Chau.